un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la historia. Desafiante la música para comenzar esta conversación sobre comida. ¿Cómo vamos a llegar desde estos sonidos a la comida? Mira, Paula Molina, si tú te portas bien, al final, si te portas bien en este podcast, al final yo te voy a dar un dulce. Pero solo si te portas bien. No, como me voy a portar mal, te voy a tener que robar te voy a tener que hurtar o robar tu dulce. Vamos a ver si es que es con o sin violencia. Claro. Pero partimos con nuestro amigo Jean-Michel Jarre y sus tecladitos. Esto es la obertura de Revolución Industrial. Porque partimos con la Revolución Industrial. En realidad partimos antes, pero vamos a llegar luego a la Revolución Industrial. Sí, hay una cosa que reconocerla, Jean-Michel Jarre, siempre son bien literales las composiciones, ¿o no? Porque está como claro que de eso se trata. Sí, uno no podría decir hay esto claridad, como hay claridad. Claro, uno no podría decir esto es como un día rural, no. No, claro, no son conceptos vagos, esto no es como una tarde en la campiña, no, claro. Totalmente. Mira, a mí hay palabras que me gustan mucho como la gelación. No sé si te ha pasado que alguna vez te digan, hazme una gelación, por ejemplo. Que prepárame un gel. No voy a responder esa pregunta. Bueno, pero gelación es hacer un gel en cocina. En cualquier cosa. A mí las cosas gelatinosas en la cocina. Lo que pasa es que yo creo que te ha pasado alguna vez que tú cocinas un pollo al jugo, por ejemplo, y al día siguiente, o ese mismo día, un poco después, tú descubres que se ha enfriado y que el caldo se ha gelificado. Exactamente, y tirita un poco cuando lo muevo en el plato. Y es como... Se sacude. Claro, Exacto. Que ahora ya no está tan de moda el aspic como en algún momento estuvo. Uh-huh. ¿Sí? Que uno veía suspendidas las arvejitas, los pedacitos de zanahoria, el pedazo de pollo, el huevo. Claro que en un molde de gelatina transparente y salada. Eso te quería decir, claro, que esa era una preparación como famosa en algún momento, que era como jalea de algo. Claro, porque era muy fancy, porque uno podía ver las cositas suspendidas como en el aire. Muy ¿Y el queso de cabeza no es un poco? El queso de cabeza está gelificado, efectivamente, porque el tejido conectivo de la cabeza se transfiere al caldo. Y el colágeno del caldo es lo que gelifica el queso de cabeza. Entonces, ya en el siglo X... Hay cosas que mejor no conocer en tanto detalle. No, es que vamos a hablar de eso, porque ya en el siglo X, por ejemplo, en un libro árabe que podemos traducir del árabe como el libro de cocina, que se llamaba Kitab al-Tabikh, o sea, el libro de cocina. Ya. Había una receta para hacer un gel, una gelatina de uh-huh. pescado. Y como sabes, la gelatina, como ha sabido del colapés, la gelatina va por igual como una especie de espesante, un gelificante, o pegamento. ¿Sí? ¿Quién no ha pegado con cola? Y entonces en general eso se obtiene hirviendo o cabezas de pescado o huesos de animales. Y tejido conectivo de animales terrestres, quiero decir, como vaca, chancho. Entonces, durante mucho tiempo esto era una práctica habitual, hacer estas gelificaciones para distintos usos, comestibles también. Pero es de aquí que en el siglo XIX empezó a aparecer la idea de que las gelatinas podían ser comida de pobre. Podían servirle a las masas hambrientas. ¿Podemos simplificar el término gelatina como grasa fría? No es grasa. La gelatina es gelatina. La grasa es grasa. Entonces, lo que tiene la gelatina es que a la temperatura ambiente forma un gel, que es como sólido pero líquido, pero sólido es bifásico, pero en fin. Ya. Y no es grasa, la grasa es grasa. Entonces, cuando se enfría, de hecho, el caldo de pollo, tú puedes ver que arriba queda la capa de grasa y abajo esa tembladera es la gelatina. Perfecto. Y hay otros gelificantes que se hacen de algas, por ejemplo, como el agar-agar. Pero el más famoso es la gelatina, la pectina que se hace de fruta. Pero el más famoso es la gelatina. Pero entonces, ya en 1812, en Francia, un señor, cuyo nombre olvidé, pero que te voy a decir, que se llamaba Jean-Pierre Joseph Darcet, descubrió que si uno le echaba ácido
hidroclórico en el proceso de hervir los huesos, sacaba más gelatina mejor y más rápido. Y a partir de ahí se empezó a producir gelatina en niveles industriales, porque la industrialización cambió todos los procesos humanos. Ujú. Entonces empezó a pasar una cosa bien curiosa, que se empezó a conectar la disponibilidad barata de azúcar y la disponibilidad barata de gelatina, estable industrialmente. Y entonces eso tomó la forma, a mediados del siglo XIX, de la famosa Jell-O, que es como la gelatina de postre que comemos nosotros. En Estados Unidos se llama Jell-O, se sigue llamando Jell-O. Es como, Yellow, de hecho la marca. Claro, entonces Espera, sigue ¿ya? habiendo la gelatina de postre. Ok, a ver, me dijiste la gelatina es distinta de la grasa. La gelatina es tejido conectivo en Claro. muchas veces de animales mamíferos o terrestres. Claro. Porque, sí, ya. Y forma esta consistencia tiritona y entre rígida y líquida, más Claro. o menos. Me preguntan qué tiene que ver el colágeno en todo El esto. colágeno es lo que gelifica. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, uno hierve unas rodillas de vaca y después las bate con azúcar y anís y obtiene las sustancias de Chillán, Perfecto. por ejemplo. Que no quiere decir deseable, pero entiendo. Perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Y lo que es bonito ahí es esa textura aireada. Los marshmallows ya no contienen malva de ninguna manera, son gelatina. Y por eso después en alguna parte ofrecen marshmallows veganos que no están hechos de gelatina. Perfecto. Pero aquí estamos escuchando música de los años 20 alemana. Porque resulta que en 1920 un Momento, caballero... ¿Mm? Me parece particularmente alegre, no necesariamente Bueno, es que asociado siempre y en todo instante con cómo le con el pasaba... carácter alemán. En la ciudad de Bonn, en 1920, Hans Riegel Ya. hizo una cosa muy interesante, que cruzó esta comida de pobres, como gelatina con azúcar, con la tradición de los canti. Con la tradición, en vez del postre, dijo, vamos a hacer un dulce, no tan duro como el dulce tradicional, que es pura azúcar, sino un dulce con gelatina. No es el primero, se había intentado en Inglaterra, pero era en base a almidón. Este es el primero en base a gelatina. Y le pone el nombre de una tradición medieval, que es la Tanzenbergen, que son los osos bailarines. Inventa los ositos de gomita. No. Y ese es el origen de la compañía Haribo, Que es muy famosa porque que todavía existe y ¿Todavía? que hace un montón de Un gomita, montón de más bien gomita. duranga y hartas como de regaliz, que nosotros en Chile no pegan no, tanto. nunca pegó el regaliz. Pero ese es el origen del osito de gomita. Ya, pero ese osito de gomita alemán ¿Mm? es, como tú dices, como tiene una consistencia que es más rígida. Sí, post Segunda Guerra Mundial, que ya la compañía había sufrido algunos problemas porque había habido una guerra, por ejemplo, cuando se reconstruye la fábrica y se Como que reamplía. se fueron a la guerra ellos, no es que hubo una guerra. O sea, yo no sé si el señor Riegel No, se alemán. fue a la... Me refería al Sí, al pero contexto. ellos estaban haciendo gomita, pues no sé, Bueno, a lo mejor apoyaban. No sé yo. Ok, No sé, pero no bueno, me preocupé pero la de eso. cosa es que después de la Segunda Guerra, ¿qué pasa con los ositos de gomita? Cuando se apuntan a tratar de vender sus productos en el mercado internacional, crean esta textura nueva, que no es la textura tradicional, sino una textura más de las gomitas que conocemos nosotros. Ok, te pongo en problemas si te pregunto por las, y no sé si este será el nombre todavía, guaguitas. Las guaguitas son parientes de las sustancias de Chillán, porque son también gomita aireada, para esa textura suave. Sí, es que yo creo que uno aquí se decanta por un lado o por el otro. O le gustan las guaguitas, que son más suavecitas, o sustancias, como has dicho tú, o... Bueno, los marshmallows que son de esa misma familia. y los marshmallows son de esa Y familia, pero los antiguamente- marshmallows son como gringos, o sea, a nadie se le ocurriría Sí, poner pero una... antes las delicias turcas, lo que pasa es que las delicias turcas no están basadas en gelatina, sino en almidón. Oh my God, ya ahora abrimos como todo un nuevo Claro, mundo. pero en el mundo de Yo la quería decir gelatina, que uno o le gustan las guaguitas, que son como más suaves, o le gustan estos ositos alemanes que son como que más, son más duros, más mordibles. más mordibles, sí. Sí, pero lo que es bonito de esta tradición, de esta comida para pobres, que a uno se le olvida que los dulces fueron durante mucho tiempo comida industrial para pobres, marketeado como hacia los niños, pero fueron la forma en que muchas personas que trabajaban en esa misma fábrica podían pasar el día. Als Sigi in der Wiege lag, da war es schon zu sehen. Das Kind wird wunderschön, wie ein Standbild aus Athen. Die Männer wurden grün vor Wut, die Mädchen in der Es muy amplia la historia de la golosina Gelatinosa. gelatinosa, Pues sí, po. porque no puedo evitar recordar los Candy Candy,
¿Los Candy Candy no eran? Los Candy Candy no sé si están basados en gelatina, voy a tener que investigarlo. Porque no eran tan rígidos, por ejemplo. Los masticables, Los Candy digamos. de plátano. Claro, no no sé si los no eran masticables están tan- basados en gelatina. Voy a tener que investigar su vuelta. Pero yo estoy de acuerdo con esta división que tú haces como Beatles, Rolling Stones, si uno le gusta más mordible o más Que no suavecito. te la- Me- la sustancia, como dices tú. Bueno, de hecho, los Beatles eran famosamente. George Harrison era famosamente muy fan de los ositos de gomita y les lanzaban como de cariño las fans. Y se llenaban, Qué quedaban mala enteros idea, pegoteados. pegoteado, un súper pegote. Ya, oye, pero completísima historia de, ¿cómo decirlo? La gelatina, esto es una historia de la gelatina, ¿no? Es una historia de la gelatina. Oh, I'm a gummy bear. Siento, tenía que hacerlo. Obvio. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jolly bear. Qué famoso que era I'm a gummy. Este es el esto, himno. Esto, no sé cómo describirlo. Este es el himno Gummy Bear dedicado al osito de gomita. Pero tiene una versión en español también. El osito gominola. Pero aquí estamos por las tradiciones. Porque Yo creo, esta es la yo creo que te has original. portado bien, Paula Molina. Mira, toma tu gomita. ¿Trajiste? No, pues. Oh, trajiste. Traje Me lo voy a otra comer. gomita. Sí, pues, obvio, pues, sí, para eso es. Esto una será gomita. publicidad gratis porque esta es la mejor. No, no estamos haciendo Esta es la publicidad, no mejor. lo estamos mencionando. Gomita con azúcar o frugelé. Claro. Muy, muy, muy buena para salvar algunos paseos infantiles. Porque nadie se atora. Son de rico sabor. Sí, sí. Ya, muchísimas gracias. Encuentro genial. Además me trajiste un sabor que me gusta mucho y además es XL. Sí, porque para que dure Para harto que la dure gomita. harto, ya. Chicos, aquí esta es la historia de la gelatina y la contó Andrés Calaf. You can buy me gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear.